Ya, bueno, a ver. Bien, en primero, muy buenas tardes absolutamente con los presentes y todos aquellos que de repente vamos a poder observar este pequeño vídeo, en ganas de poder aprender mucho más, ¿no? Antes de poder empezar a desarrollar propiamente lo nuestro, nuestras actividades, quiero que tengan bastante presente que nosotros somos un grupo exclusivamente académico, no hay otro fin que nos interesa, que no sea solamente aprender desde lo más modesto o de lo más simple hasta lo más complejo en el mundo en el ámbito del derecho. ¿Está bien? Quiero agradecer también la oportunidad que nos brindan en todo caso las señoritas integrantes que se han formado para poder dar origen a este grupo, este grupo de sesiones en donde vamos a desarrollar probablemente casi la mayoría de temas del derecho para, vuelvo a repetir, poder aprender, avanzar y crecer un poquito más en este mundo, en este ámbito jurídico, ¿ok? Bueno, sin más preámbulo, vamos a intentar avanzar con con lo que nosotros tenemos programado para el día de hoy. Desde ya, le vamos a pedir las disculpas del caso de antemano, no si es que de repente por ahí no nos confundimos en algunas cositas o si de repente no se logra entender del todo para otras personas que puedan observar este pequeño vídeo, ¿no? Al menos con los presentes estamos plenamente convencidos de que vamos a intentar comprender a cabalidad lo que tenemos, al menos en la pizarra un poquito trabajado para ganarle el tiempo, ¿ok? Bien, listo. Entonces, bienvenidos a nuestro mundo, bienvenidos al mundo del derecho. Vamos a empezar con lo nuestro y vamos a repetir una vez más, esperemos que eso sea no solamente el agrado, sino que sea el entendimiento y sobre todo que sea muy productivo para todas aquellas personas que van a poder observar este video. ¿Ya? Bien, gracias a las señoritas que forman Radio Break, quiero expresarles desde un primer momento que me siento muy, muy orgulloso con ustedes. No me he equivocado absolutamente en ningún momento con ustedes y espero que sigan trabajando, no como hasta ahora, sino que cada día mejoremos un poquito más. ¿Ok? Listo, bien, empezamos. Bueno, nosotros para esta primera clase hemos querido de repente empezar desde cero y empezar a tratar algunos puntos que nos parece interesante que nosotros tengamos como base para poder desarrollar o para poder entender lo que significa el mundo del derecho y lo que realmente nos interesa, ¿no? En primer lugar hemos colocado por acá la ciencia del derecho, ¿ya? Y le llamamos así, ciencia del derecho. ¿Está bien? O bueno, que más adelante vamos a llamarle prácticamente nosotros dogmática jurídica. Ciencia del derecho, simplemente dogmática jurídica, en aras de tratar lo que significa el derecho como objeto, ¿no? Es decir, como una finalidad para poder estudiar. Bien, vamos a empezar por aquí. En primera me pareció idóneo poder colocar esta pequeña frase acá, ¿ya? Hemos colocado así, miren, que el derecho es el sistema de regulación de las conductas sociales más completo que ha desarrollado el ser humano, ¿ya? Acá hay una palabra que nos interesa, bien, conductas sociales, ¿está bien? Esa palabra para nosotros es vital porque el derecho realmente lo que quiere es eso, ¿ya? O sea, quiere regular la conducta o el accionar del hombre para que se pueda adecuar a lo que nosotros llamamos sociedad, ¿no? O en todo caso para que la sociedad tenga por componentes a los seres humanos que actúen de acuerdo a lo que la sociedad exige. Entonces, el derecho es una manera, una forma o un modo de regular nuestras conductas. ¿Está bien? O sea, de que el hombre actúe de forma correcta para vivir en sociedad. Pero solo que hay un pequeño detalle, pues, tal como lo hemos puesto acá, viene a ser el sistema de regulación de conductas o de modificación de conductas, ¿no? Más desarrollado que haya podido fabricar o confeccionar en todo caso el hombre. ¿Está bien? Ahora, cuando hablamos de hombre en derecho, aquí estamos colocando algo más, ¿no? El hombre en el derecho. ¿Quién es el hombre en el derecho? O sea, ¿quién es el ser humano que tiene que ver con el derecho, ¿no? Entonces, a ver, o qué se necesita o qué hace el hombre que estudia el derecho, ¿no? Hemos colocado de igual modo por acá algo, ¿no? Bien, el hombre en derecho es aquella persona que cultiva, investiga, difunde y sobre todo aplica los conocimientos de la ciencia del derecho. ¿Está bien? O sea, ¿quién es el hombre del derecho? Vuelvo a repetir, es aquel que cultiva, es aquel que investiga, que difunde y aplica todos los conocimientos que nosotros podamos encontrar en la ciencia del derecho. Ese es el hombre del derecho. Estos verbos rectores son vitales, ¿no? Cultiva, promueve, investiga, ¿no? Difunde, lo da a conocer y sobre todo aplica los conocimientos. Cuando alguien hace eso, nosotros podemos decir que estamos hablando de un hombre de derecho, no de una persona de derecho. ¿Ok? Ahora, y ya que hablamos del hombre de derecho, saben que el título que normalmente le ponemos o que normalmente se le conoce es simplemente como abogado, ¿no? Hemos colocado por aquí algo bastante interesante. Me deriva la palabra, ¿no? Advocatius, o al menos así nos lo hace conocer el jurista Carneluti, que ustedes de repente más adelante ya lo van a conocer, sobre todo en el ámbito procesal. ¿No? Ahí lo vamos a observar un poquito. ¿Mm?
sobre todo en el ámbito procesal. Ya, bueno, según lo que nos dice este procesalista, el señor Carneluti, nos dice que la palabra advocatus significa o quiere decir el llamado. ¿Está bien? El llamado, ahora, quiere decir esto porque se traduce de la siguiente forma, ¿ya? Miren, ¿quién era el abogado en aquel entonces? Viene a ser aquella persona que era llamada para poder defender a otra persona en cuanto a un derecho, en cuanto a alguna obligación o en todo aquello que se requiere. Por eso decimos, el abogado viene a ser, o proviene de la palabra advocatio, que significa el llamado. Era aquella persona que se llamaba para que pueda defender una causa, ¿no? Entonces, esto traducido en la actualidad lo entendemos así, ¿no? El ejercicio que desarrolla esta persona en derecho que se llama abogado se llama abogacía. Y la abogacía como ejercicio para nosotros viene a ser la tarea de desarrollar principalmente dos cosas. Uno, el patrocinio y número dos, la defensa. ¿Está bien? Entonces, si retomo, es así. A ver, ciencia del derecho, sistema que regula las conductas. ¿Conductas de quién? Del hombre. ¿Quién es el hombre? El hombre del derecho es aquel que cultiva, investiga, difunde y aplica los conocimientos del derecho. Ese hombre del derecho recibe un nombre, se llama abogado. ¿Qué significa abogado? Proviene de la palabra, deriva de la palabra advocatio, que significa el llamado, según nos menciona el procesalista Carneluti. Ahora, según Carneluti, se le llamaba así advocatio o el llamado, porque era la persona a quien se solicitaba, a quien se llamaba para poder defender una causa. ¿Está bien? Traducido en la actualidad, le entendemos así, que el ejercicio, o sea, la actividad que realiza este hombre del derecho, o sea, el abogado, viene a ser, la actividad viene a ser el patrocinio y la defensa. Solo que en este ámbito del patrocinio y la defensa se derivan otras cosas más. ¿Está bien? Por ejemplo, ¿cuáles? Acá. Uno, jurisconsulto. ¿Ya? ¿A quién se le llama jurisconsulto? Se le llama jurisconsulto a aquella persona que recurrimos o a aquel hombre que recurrimos para esclarecer una cuestión de derecho. Ese es el jurisconsulto, ¿no? Entonces, cuando yo voy a alguien y le pregunto exclusivamente sobre una duda de derecho, puedo mencionar que esa persona que absuelva, ¿no?, mi duda, se le va a llamar jurisconsulto. De otra forma, otra de las palabras que normalmente se utiliza es la palabra letrado, ¿ya? ¿Quién es el letrado? El letrado es el hombre de ciencia del derecho. ¿Está bien? O sea, en otras palabras, es aquel que conoce todo ámbito del derecho. O sea, ya no es aquella persona, en otras palabras, podríamos decir que es actividad, ¿no? O sea, el jurisconsulto viene a ser la persona que realiza la actividad de poder sacarnos de alguna duda del derecho. En cambio, la persona que en sí, como sujeto pasivo, radica o en él reside todos los conocimientos del derecho o todo lo que se pueda, ese hombre es un hombre letrado. ¿Está bien? Y por último, estamos mencionando también una palabra que es jurista. ¿Qué es el jurista? Ojo con este detalle, ¿eh? El jurista es esta palabrita acá. Aquel que interpreta, razona y examina lo que nosotros llamamos como ley. ¿Está bien? Entonces, aquella persona que exclusivamente interprete o nos diga una naturaleza jurídica de alguna norma específica, a esa persona le podemos llamar simplemente jurista. Entonces, ahí tenemos una pequeña diferencia entre la persona, ¿no? O sea, cuando el abogado ejerce la actividad que viene a ser la abogacía, es decir, el patrocinio y la defensa, ahí tenemos algunas tres modalidades que se tienen, ¿no? Jurisconsulto, a quien acudimos para alguna consulta en derecho, para que nos saque una duda del derecho. El letrado, que es el sujeto pasivo, en donde reside todos los conocimientos que puede obtener o que pueda haber en ese sujeto sobre derecho. Y tenemos el jurista, que va a ser exclusivamente aquel que domine una norma jurídica, no aquel que la interprete, ya sea en su naturaleza, en su sentido, en fin, etc. Cuando se interpreta una ley, ahí tenemos el hombre que lo hace, se llama jurista. ¿Está bien? Ahora, miren, una de las cosas que sí podemos decir es que hay una responsabilidad grande en este caso del profesional del derecho, ¿no? Y también lo hemos intentado consignar por acá, le damos lectura. Dice así, la responsabilidad última del abogado es establecer, desarrollar y esclarecer toda norma que debe gobernar la conducta del hombre durante siglos. O sea, en otras palabras, nuestra última misión como abogados, en nuestro caso que pretenden ser en su caso, está bien, es lograr esclarecer o darnos o desarrollar o incentivar o establecer, institucionalizar toda norma que regule la conducta del hombre de aquí en adelante, no durante siglos. O sea, esa es la función del abogado, ¿no? Seguir produciendo, seguir generando normas que modifiquen, no que regulen la conducta del hombre durante todo el tiempo que se pueda, porque no se olviden que el derecho es dinámico, es cambiante, es constante, ¿no? Y entonces es constante, pero principalmente por la sociedad, ¿no? Es la sociedad quien transforma el derecho, en nuestro caso, básicamente. No necesariamente es al revés, o sea, no es el derecho que transforma la sociedad, es al revés, es la sociedad que termina haciendo que el mundo del derecho, el ámbito del derecho se modifique en función a los nuevos cambios que puedan existir, ¿no? Bien, entonces esa es la labor como
abogado que se tiene. Ahora, hay algo que también se vino discutiendo, o que según lo que nosotros hemos estado leyendo se venía discutiendo, ¿no? Y la discusión clásica es tratar siempre de saber quién prevalece. Es decir, si prevalece en primer lugar la conciencia, la buena voluntad que pueda tener el hombre, o si prevalece el conocimiento en el abogado. O sea, la pregunta es, alguien para ser abogado, ¿no? ¿Qué es lo principal que debe tener? ¿Principalmente debe tener rectitud de conciencia o principalmente debe tener conocimientos? Ahora, en función a, bueno, pues, o sea, más de un tratadista, más de un libro que nosotros hemos podido leer, la mayoría coincide, ¿no? O concluye en que en realidad lo primero que se tiene que tener es la rectitud de conciencia y luego, en todo caso, los conocimientos básicos, ¿no? O sea, hay que ser así. O sea, se dice en todas palabras, en pocas palabras, para ser abogado primero hay que tener rectitud de conciencia, primero hay que ser un bueno, o sea, una persona buena, ¿no? Aunque ese término ya saben que es relativo, pero hay que ser un bueno, una buena persona, y sobre esa base recién se desarrollan los conocimientos. O sea, solamente así podemos perfeccionar al abogado o lograr que a alguien se le pueda llamar abogado de esa forma, ¿no? Ahora bien, entonces hemos colocado por aquí un orden, ¿ya? Y el orden vendría a ser más o menos para quien desea ser abogado debe tener esto, ¿no? En primer lugar debe ser bueno, ya vuelvo a repetir, ese término bueno para nosotros es relativo, ¿no? Entonces, ¿qué más? Luego debe ser firme, ¿no? ¿Está bien? Para con sus convicciones. De ahí debe ser muy prudente, ¿está bien? De ahí viene la ilustración, o sea, en otras palabras, el conocimiento que nosotros habíamos señalado, mencionado, y por último lugar, ya pues, ¿no? La experiencia que vendría a formar la pericia en el hombre, ¿no? O sea, en otras palabras, nosotros deberíamos apuntar principalmente si queremos ser abogados a esto, ¿no? En primer lugar, ser buenos, ser muy firmes, ser muy prudentes, ser ilustrados, es decir, siempre tener el conocimiento de lleno y por último, a lo largo del tiempo, adquirir lo que nosotros llamamos pericia o la experiencia, ¿no? De repente ahí podemos decir que más o menos tenemos un abogado de forma estándar, ¿no? Una persona que se le puede llegar a considerar abogado como hombre que ejerce la ciencia del derecho, ¿no? ¿Está bien? Ahora, hay algo más que sería bueno que nosotros recordemos, de repente desde este primer momento que tenemos nuestra primera sesión, ¿no? Exclusivamente académica o destinada a aprender, y es que viene a ser lo que se conoce en el mundo por lo menos a nivel americano, sudamericano, latinoamericano, como queramos verlo, al famoso decálogo de abogado, ¿no? En realidad nosotros le ponemos así, la famosa ética del abogado, ¿no? Y viene a ser, ya saben, ¿no? La ética del desempeño, la buena conducta dentro de la profesión. Ahora, esto es infaltable exclusivamente, y hablar de esto es hablar exclusivamente de este jurista uruguayo que es el señor Eduardo Couture, que también, una vez más, por ahí lo van a ver como un buen procesalista en civil, también lo van a poder observar, ¿ya? Ahora, Couture lo que hizo fue lo que se conoce como los famosos mandamientos del abogado, ¿no? O como les vuelvo a repetir, también se le llama famoso decálogo del abogado, ¿no? O por lo menos ya ha sido aceptado así de manera tácita e implícita, ¿no? Que debe ser, mínimamente la ética debe tener todo abogado en el ejercicio de profesión, ¿no? Y entonces estamos mencionando acá los 10, ¿no? No lo hemos enumerado, los 5 primeros y los 5 siguientes. Ahora, es bueno que nosotros veamos cómo se entiende esto, ¿ya? A ver, en primer lugar, ¿ya? Tenemos por acá que todo abogado mínimamente lo que tiene que hacer es estudiar, ¿ya? Y esto está bastante claro por lo que acabamos de mencionar hace rato, ¿no? O sea, cuando nosotros decimos que el abogado tiene que ser el hombre que estudie, tiene que ser el hombre que estudie, ¿por qué? Porque el derecho se transforma constantemente, cambia. Entonces, los conocimientos que hoy día sirven solamente para hoy ya no necesariamente van a servir para mañana, ¿no? Entonces, nosotros como abogados, una de las misiones, funciones que tenemos básica e indispensable es seguir estudiando constantemente, ¿no? Frente a todos los cambios que pueda tener el derecho, ¿ya? ¿Qué más? El abogado piensa. Y si bien es cierto, ¿no? La abogacía pues, se lleva a cabo de repente estudiando, ¿no? Pero se ejerce pensando. Recuerden que nosotros como abogados, una de las primeras cosas que siempre vamos a desarrollar, principalmente viene a ser la interpretación de la norma jurídica, es una de las labores o las funciones vitales que nosotros tenemos. Y eso solamente se logra, claro, de acuerdo también a la forma de interpretación de la norma jurídica que le demos, que más adelante vamos a poder observar técnicas y todo lo demás, ¿ya? Pero no se olviden, ¿no? O sea, la interpretación la hacemos ejerciendo. El derecho se ejerce pensando, ¿no? Pensando, ¿ya? Luego tenemos trabajar, no se olviden que nosotros trabajamos al servicio del derecho, ¿no? ¿Está bien? Al servicio del derecho. Así, o sea, un abogado principal siempre va a tener una lucha, una tenacidad constante para todo aquello que sea propuesto.
¿está bien? Y que trabaja, ¿ya? Lucha, ya saben, principalmente hay que luchar por el derecho, pero también hay un detalle que nos ilustra muy bien quien lo cita, que en este caso viene a ser el doctor Mario Zamora Valdés, un sanmarquino, que tiene su libro Introducción a la Ciencia del Derecho, que es donde hemos sacado esta parte. Él nos señala bien claro que cuando dice lucha, nos dice lo siguiente: o sea, hay que luchar por el derecho, pero si en algún momento de nuestra actividad o nuestra carrera el derecho se tuviera que enfrentar con la justicia, principalmente hay que escoger a la justicia. Es lo que nos dice, ¿no? Entonces ahí nos plantea la palabrita lucha, ¿ya? De ahí nos dice ser leal. Y es verdad, ¿no? Nos dice ser leal en dos razones. Uno, con tu cliente, y dos, con tu adversario. Él dice así, ¿no? Dice, uno, ser leal con tu cliente y solamente tienes que dejarlo hasta que uno sienta que uno es indigno de esa persona, ¿no? ¿Está bien? Y cuando dice ser leal con tu adversario, también nos pone ahí en énfasis algo, ¿no? Hay que ser leal con el adversario incluso o aun cuando él no lo sea con nosotros, ¿ya? Pero nos dice bien claro, ahí sé leal, ¿verdad? Listo, ¿qué más? De ahí nos dice tolera, eso me parece interesante, ¿ya? Dice, tolera la verdad ajena en la misma medida que quieres que los otros toleren tu propia verdad, ¿no? Y esto finalmente lo vamos a ver mucho en el tema de la litigación, cuando el abogado litiga, que vamos a tener que poner en práctica mucho esto. No solamente con litiga, pero principalmente es una de las formas más notables, más palpables de observar, ¿ya? Ten paciencia. Un detalle, miren esto, ¿eh? Cuando Couture nos dice ten paciencia, ¿ya? Nos dice ten paciencia porque cualquier cosa que se quiera lograr en el mundo del derecho tiene que haber un tiempo de trabajo. O sea, es lo que nosotros, por ejemplo, a veces cuando nos juntamos decimos, ¿no? O sea, todo objetivo es a corto y a largo plazo, ¿no? Cuando él dice ten paciencia se refiere al tiempo de permanencia que hay que estar o al tiempo constante que hay que tener para poder lograr más adelante algo, ¿no? Bueno, ten fe, esta palabrita nos interesa porque él dice así, ten fe que el derecho va a ser uno de los instrumentos que nos permita modificar las conductas del ser humano. O sea, en otras palabras, cuando él nos dice ten fe, él dice confía en el derecho, ¿no? O sea, ten la plena seguridad que es el derecho quien va a lograr modificar o controlar o regular las conductas sociales, ¿no? Para los hombres, ¿no? De ahí nos dice olvida. Hay una palabrita, una frasecita que me llamó mucho la atención cuando leía esto de olvida, y es que él decía lo siguiente: el derecho es una lucha de pasiones, así decía, es una lucha de pasiones. Entonces, una vez que se termina la batalla, dice hay que olvidar rápidamente la victoria como la derrota, ¿no? Y es verdad, ¿no? Si nos derrotaron, tenemos que seguir trabajando, y si logramos una victoria, igual tenemos que seguir trabajando porque podemos lograr muchas más, ¿no? Es lo que nos dice Teodoro Couture, ¿no? Y de ahí nos dice, finalmente, ama tu profesión. Él pone como ejemplo clásico lo siguiente, dice, ¿no? En algún momento determinado, cuando uno de tus hijos o alguno de nuestros hijos nos pregunte qué es lo que, o como sugerencia, modo de sugerencia, qué es lo que quisiera que desarrollara, ¿no? Su hijo, ¿no? En opinión de él como padre, él dice, ¿no? Que hay que amar a la carrera, amar a tu profesión y que tienes que tener el honor de proponerle que en algún momento sea abogado, ¿no? Entonces él dice, ama tu profesión, recuerda que es un honor el ser abogado. Aun cuando suene en un sentido muy idealista, ¿ya? Consideramos firmemente que estos mandamientos del abogado son indispensables para que nosotros nos podamos desarrollar, o sea, para que podamos desempeñar nuestra actividad como hombres del derecho que pretendemos ser, o bueno, en su caso que pretenden ser, ¿está bien? Entonces nos hemos valido el señor Eduardo Couture para poder aprenderlo, para poder tener en claro antes de poder desarrollar de aquí en adelante nuestras clases sobre exclusivamente derecho, ¿no? Entonces, haciendo un breve recuento de lo que nosotros tenemos por acá, no se olviden, el derecho es un sistema por excelencia desarrollado por el hombre para regular las conductas en sociedad. ¿Está bien? En segundo lugar, el hombre que ejerce la ciencia del derecho viene a ser el hombre del derecho que tiene que tener estas cualidades: cultivar, investigar y difundir y aplicar los conocimientos del derecho, ¿no? Ahora, el hombre del derecho normalmente se le llama abogado, ya saben, proviene de la palabra advocates, así lo dice el procesista Carmeletti, ¿no? ¿Qué quiere decir el llamado? Ya saben, no llamado en términos actuales para que ejerza el patrocinio y la defensa, ¿no? Y en la forma que lo ejerce, ahí tenemos, ¿no? Si consulto a una persona, ¿no? Para que esclarecer una duda, se le llama jurisconsulto. En aquel que reside los conocimientos jurídicos se le llama letrado, es el hombre de ciencia, ¿no? Y principalmente aquel que se dedica a interpretar la norma, a interpretar la ley, le llamamos simplemente jurista, ¿no? Ya saben, la finalidad del abogado es lograr que sigamos desarrollando conductas, ¿no? Que puedan prevalecer en la sociedad, ¿está bien? Y no se olviden de esto, ¿no? O sea, ante la pregunta ¿qué es lo principal? Si la conciencia o la rectitud de conciencia y el conocimiento, bueno, la mayoría coinciden que primero hay que tener rectitud de conciencia y a partir de eso podemos desarrollar conocimientos como bases principales para poder desarrollarnos como abogados, ¿no? Siguiendo la enseñanza un poquito de San Martín Zamora Valdés,
¿no? En su libro podemos encontrar que él nos da este orden, ¿no? Primero hay que ser bueno, hay que ser firme, hay que ser prudente, luego vienen los conocimientos a la ilustración y por último logramos alcanzar la pericia, ¿no? Ahí tenemos un abogado estándar, ¿no? Y por último repasamos, ¿no? Lo que dice Eduardo Cotius, los uruguayos nos dicen, ¿no? Lo famoso decálogo, el abogado, el mandamiento y el abogado, ¿no? Estudia, piensa, trabaja, lucha, sé leal, tolera, ten paciencia, ten fe, olvida y finalmente ama tu profesión, ¿no? Cuando logremos interiorizar esto, podemos, creo, desenvolvernos, desempeñarnos como más o menos buenos abogados que pretendemos ser, por lo menos, que es la idea, ¿no? Bien, entonces, aquí tenemos un primer puntito a modo o a manera de reflexión para nosotros poder inmiscuirnos o meternos de lleno de repente ya en el mundo del derecho. ¿Está bien? Ahora, otro punto que es bueno que empecemos a desarrollar es el tema de la norma jurídica. Por una cuestión didáctica, de repente no todos pueden coincidir exclusivamente en esto, ¿estamos? Pero por una cuestión didáctica, vuelvo a repetir, por una cuestión didáctica hemos considerado por conveniente hacer esto, ¿no? Entonces tenemos, uno, una pequeña introducción al derecho, dos, vamos con una de las cosas que va a trabajar el nombre del derecho que viene a ser la norma jurídica, y para una siguiente oportunidad lo que vamos a pretender es meternos un poquito de nuevo en la ciencia del derecho, ¿no? Ver qué hay, qué no hay, si es una ciencia o no es una ciencia, hablaremos de dogmática jurídica, ¿no? Y hablaremos de derecho, la clasificación de las distintas secciones del derecho, algunas ramas del derecho, y más adelante tendremos que regresar a esto para poder saber la forma de interpretación, vacíos, en fin, lo que puede existir acerca de la norma jurídica. Bien, entonces vamos a intentar comprender un poquito esto. Miren, a ver, encontremos acá, el tema de la norma jurídica, ¿está bien? A nivel de derecho, una de las formas más interesantes de definirlas, porque definiciones hay muchas, ya hay varias, hemos considerado esta de acá, ¿no? Y para esto nosotros hemos seguido un poquito al doctor Marcial Rubio Correa, que nos ilustra un poquito mejor, creo, ¿no? Por lo menos en todo lo que tiene que ver con este tema, ¿ya? Miren, él nos señala en el libro, nos cita de esta forma, ¿ya? Que siguiendo la definición del carácter lógico jurídico, una norma jurídica, aquí tenemos una palabra, es un mandato, ¿está bien? Y este mandato nos indica, miren, de que ante un supuesto de hecho, o ante cierto supuesto, debe seguir lógica jurídicamente una determinada consecuencia, ¿está bien? Entonces, si la vemos, sería más o menos, a manera de gráfica, sería así, ¿no? Tengo algo que sucede, o sea, un supuesto de hecho, y ese supuesto necesariamente, en hacer nexo, ¿está bien? Necesariamente, entre comillas, ya le debe seguir una consecuencia. Entonces, viene a ser una regla condicional la norma jurídica, ¿no? Aparentemente, cuando sucede A, tiene que aparecer B, ¿está bien? Como consecuencia. Así, aparece A y aparece B. Pero en nuestro caso le hemos puesto S y C para irnos familiarizando un poquito, ¿no? Supuesto de hecho, nexo, y la consecuencia jurídica que se genera, que se da a partir de este supuesto de hecho. ¿Está bien? Ahora, llevado esto a la norma jurídica y a la realidad, o sea, ¿qué pasa cuando esto nosotros intentamos llevarlo a la realidad? Nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Miren, el doctor mexicano García Maínez, ¿está bien? En uno de sus libros que se llama La Introducción al Estudio del Derecho, no puedo completar con el espacio, ¿ya? Nos plantea más o menos esta formulita, ¿ya? Y esta formulita se entiende así, miren, ¿ah? Él dice así, ante un supuesto de hecho, se debe dar la verificación de ese supuesto que se dé en la realidad. Y una vez que supuestamente se ha dado, automáticamente va a generar una consecuencia. Pero el hecho que se dé una consecuencia, también se tiene que verificar que esta consecuencia en la realidad deba ocurrir. Entonces, a ver, vamos por partes. Tengo este modelo básico, ¿está bien? Que viene a ser el supuesto de hecho y cuando se presenta, automáticamente debe generarse una consecuencia. ¿Está bien? Ya, lo que dice Maínez es lo siguiente. A ver, el hecho que haya supuesto de hecho no significa que necesariamente se va a presentar en la realidad. ¿Está bien? Y ahí le agregamos este factor, que vendría a ser la verificación del supuesto dentro de la realidad. Ahora, suponiendo que ya se haya dado, o sea, que tenga un supuesto y que se cumple en la realidad, si se cumple, tiene que haber una consecuencia. Pero lo mismo, tiene que haber una consecuencia. Puede haberla en teoría, pero también necesitamos que esa consecuencia se pueda presentar en la realidad. Y entonces tenemos el siguiente factor, que viene a ser el BC. ¿Quién es el BC? Para nosotros viene a ser la ocurrencia de la consecuencia en la realidad. ¿Está bien? Entonces, lo que dice Maínez es una reflexión. Y Maínez dice lo siguiente, el hecho que haya supuesto no significa que ese supuesto ya exclusivamente se va a presentar en la realidad.
Y suponiendo que se presenten los dos y hay una consecuencia, no significa que para esa consecuencia, para ese hecho, necesariamente también se presente en la realidad. ¿No saben? Entonces, entonces tendríamos que ver eso, ¿no? Por ejemplo, sin ir muy lejos, si no me falla la memoria, aquí podríamos de repente citar el artículo 106 del Código Penal, que nos habla del homicidio simple, ¿no? El homicidio simple dice, ¿no? Aquel que mata a otro, ya, habría, a ver, primero, ese es el supuesto hecho, ¿no? Aquel que mata a otro, está bien, ¿no? Pero habría que ver que efectivamente alguien mate, pues, ¿no? Está bien, ¿o no? No necesariamente todo el mundo se la pasa matando a otro, está bien, ¿o no? Pero sí se podría cumplir en la realidad, ¿o no? Claro, que maten a otro, ¿no? Ya mira, y si el sujeto mata, se supone que tiene una consecuencia. ¿No es que ya cometió el ilícito penal? ¿Está bien? O sea, si mata a otro, tiene una consecuencia. ¿Estamos? Ya, pero el hecho que haya una consecuencia en teoría no significa que se tenga que presentar en la realidad. Pónganse que de repente este sujeto mató a otro y la consecuencia dice, no sé, vamos a ponerle entre no menor de 6 ni mayor de 20 años de pena privativa de libertad. ¿Está bien? Ese es en teoría, ¿verdad? De repente nos vamos a la realidad y este sujeto presenta de repente, pues, ¿no? Alguna de las causales que extinguen la acción o que de repente por las cuales no se podría cumplir esa sanción. Imagínense, por ejemplo, que padezca de, no sé, de discernimiento, ¿no? O sea, puede haber matado a otro. A ver, miren. A ver, supuesto hecho. Puede haber matado a otro, se puede cumplir, ¿ya? Se supone que debe haber una consecuencia, pero de repente presenta alguna de las causales que podrían hacer que esa consecuencia no se cumpla. Entonces, ahí tenemos los 4 elementos, o los 2 elementos que le agrega ese señor, ¿no? García Mañez, ¿no? Entonces ya vamos ampliando nuestra visión de norma. Ante A tiene que presentarse B, pero para que se presente A hay que comprobarlo, y si presentarse los dos, se puede presentar B, pero también hay que comprobarlo, ¿no? Es lo que nos dice García Mañez, ¿ya? Ahora, por aquí hemos sacado un extracto que nos parece muy interesante. Mañez dice así, miren, el hecho de que una norma jurídica prescriba o nos diga o nos indique una consecuencia jurídica para un supuesto, no necesariamente significa ni que dicha norma entre en funcionamiento, ni que el verificado también se pueda dar, o sea, que el supuesto lo sea. ¿Vale? Ahora, de aquí nos salen dos conceptitos que nosotros que pretendemos imbuirnos en el mundo del derecho podemos tener presente, ¿ya? La vigencia de una norma jurídica y cuándo rige una norma jurídica. ¿Está bien? ¿Cuál es la diferencia? A ver, que la vigencia es un concepto y que el regir es un hecho. Conclusión, a ver, miren. Una norma jurídica es vigente cuando se ha generado en función al derecho. Cuando ha cumplido todos los presupuestos, todos los requisitos y toda la formalidad para que se pueda dar. ¿Está bien? Entonces, si se dio una norma y ha cumplido con todo, la norma es vigente. ¿Está bien? Ya, la norma es vigente, ¿eh? Ya, pero solamente se dice que se rige la norma cuando efectivamente se cumple la realidad. ¿Está bien? Entonces, por eso le ponemos acá, ¿no? La vigencia es un concepto, es una formalidad, mientras que para que pueda regir, ¿no? A nivel sociológico, si queremos decirle así, tiene que cumplirse ese hecho en la realidad. Entonces, vamos diferenciando dos conceptos. Uno es vigencia de la norma jurídica y otro es regir la norma jurídica. ¿Está bien? Vigencia, la norma se ha creado con arreglo a ley. ¿Está bien? Ha cumplido todos los requisitos de forma, de fondo, de formalidad, lo que nosotros queremos. ¿Está bien? En cambio, solo rige una norma cuando ese supuesto o esa norma cumple la realidad. ¿No está bien? Ahí la tenemos, ahí la encontramos, ¿ya? Ahora, ya que nos estamos introduciendo un poquito por acá en lo que significa o representa la norma jurídica, ahora tenemos que ver qué pasa con la norma jurídica y el lenguaje, o sea, la manera de interpretación que se tiene para la norma jurídica, ¿ya? Aquí encontramos a Enrique Pedro Aba, ¿ya? Y él, en una obra que tiene, aporte sobre el lenguaje jurídico, la obra es más extensa, solo he puesto esa primera parte, ¿ya? Nos dice que esta norma jurídica, ¿ya? Se rige en 3 planos de análisis, o sea, hay 3 maneras o hay 3 modos de poder interpretarla o en todo caso entenderlo, ¿ya? Miren, primero tenemos el criterio sintáctico, el criterio semántico y el criterio pragmático para entender una norma. No solo ir, norma es, hay un supuesto de hecho y ese supuesto le corresponde a una consecuencia jurídica. Y si la reflexiono como Maínez, ¿no? Como García Maínez, el mexicano, ¿qué sería? Que ante un supuesto hay que ver si ese supuesto se cumple y ante una consecuencia hay que ver que necesariamente esa consecuencia también se cumple. ¿Está bien? O sea, jurídicamente tienes razón. Por eso no se olviden que estamos siguiendo este concepto, el lógico jurídico. Si se presenta A como condicional, como regla condicional, tiene que presentarse a la vez B. ¿Está bien? Y ahora, regresamos acá. Bien, entonces, como ya les recuerdo, ahora vamos a ver cómo se analiza, ¿ya? Le decía yo 3 criterios. A ver, el primero es el criterio sintáctico, ¿ya?
Mire, el criterio sintáctico significa las reglas de organización de la expresión. Es decir, la norma, cómo está expresada. Miren, ¿ah? Si queremos lo podemos poner acá abajito, ¿ya? Puede ser así. Antecedente consecuente, o sea, para un supuesto proviene una consecuencia jurídica, o podría estar así, miren, consecuente, antecedente. Ojo, criterio sintáctico, cómo se organiza, cuál es el sentido, cuál es la dirección. Miren, por ejemplo, algún artículo podría decir así, ¿no? Dice, se considera residencia todo lugar donde el sujeto habite. Allá, en residencia donde el sujeto habite. ¿Está bien o no? ¿Sí? No, no la ven, perdón. No, porque es al revés, pues. ¿Está bien o no? ¿Está bien o no? A ver, vamos a cambiar. No, bien. A ver. Se llama residencia, acá, se llama residencia a todo aquel lugar donde el sujeto habite. ¿Está bien? Y si ustedes ahí la pueden observar, la podemos encuadrar en una de las dos. Pero podría ser también al revés, ¿no? Por ejemplo, podríamos poner esto ya. Se considera cambio de domicilio cuando el sujeto se logre cambiar de residencia. Entonces tengo primero la consecuencia y tengo luego supuestamente la causa, ¿no? Entonces, cuando yo hablo de criterio sintáctico, las reglas de organización ya saben, puede ir normal, primero el supuesto y luego la consecuencia, o estrictamente la norma jurídica, primero podría estar la consecuencia y luego, en todo caso, la causa, ¿no? O como nosotros llamamos supuesto de hecho y consecuencia. ¿Está bien? Entonces, a eso nos referimos con el criterio sintáctico, la manera, el orden, cómo está establecido en una norma jurídica, ¿está bien? El siguiente criterio es el criterio semántico, y aquí ya cambia la figura. El criterio semántico tiene que ver con el significado de los vocablos. A ver, vamos por partes. Cuando yo digo significado de vocablos, significa en todo caso el significado del contenido de la propia palabra, ¿ya? Ejemplo, o cuando hablo de esto, automáticamente se me viene a la cabecita inevitable este ejemplo. Miren, recuerdo que en la Constitución ya, la anterior que teníamos, es decir, en la Constitución de 1979, no recuerdo con exactitud, y disculpen mi ignorancia el artículo, pero en uno de los artículos que regulaba las garantías constitucionales, señalaba así, decía así, se considera que ante la acción, miren, u omisión de tal o cual conducta, ¿ya? Se genera la acción, por ejemplo, de habeas corpus. ¿Está bien o no? Y ahora, si nosotros analizamos bien, acá podemos encontrar lo siguiente. Miren, estoy tomando una misma palabra, es acción, pero si ustedes se dan cuenta, en las dos situaciones la palabra acción se sobreentiende de forma distinta. Por ejemplo, en este caso, cuando yo me refiero a acción o omisión, me refiero a la conducta, al hacer o no hacer. Pero en este caso, cuando yo digo acción de habeas corpus, me refiero al proceso, al mecanismo, a la garantía. Entonces, a ese segundo se le llama criterio semántico, que viene a ser el significado del vocablo. ¿Está bien? Lo que nosotros podamos entender. ¿Ya? Y luego viene el significado pragmático, ¿ya? Que viene a ser la manera de entenderlo. Y si queremos ponerlo así, viene a ser la manera de entenderlo. Ok, listo, bien. Ahora lo que pretendemos es continuar con esa pequeña partecita. Es decir, una vez que nosotros ya hemos entendido que la norma jurídica implica un supuesto y que a condición, o sea, como anexo, le genera una consecuencia, y también, una vez que hemos entendido que cuando necesariamente hay un supuesto, hay que comprobarlo, hay que ver si se cumple, se verifica en la realidad, ¿no? Y una vez que se da la consecuencia, también hay que ver la ocurrencia de esta consecuencia de realidad que vendría a ser este factor, esta variable. Recuerden que lo que estamos haciendo es lo siguiente, ¿no? Primero, hemos entendido que es la norma, y segundo, hemos hecho una especie de meditación o reflexión, que es lo que nos dice García Mayer, ¿no? Que hay que ver que ese supuesto y esa consecuencia hay que verificarlas, ¿no? En la realidad, ¿está bien? Bien, ahora lo que pretendemos es más o menos intentar entender lo que tiene que ver la norma jurídica y el lenguaje. Para eso nos estamos apoyando de Enrique Pedoaba, que curiosamente lo cita el doctor Marcelo Rubio Correa en su libro del sistema jurídico, ¿no? Y lo que él nos dice es lo siguiente, ¿no? Que el lenguaje jurídico normalmente lo podemos observar o analizar en tres planos, ¿ya? Y tenemos acá el sintáctico, el semántico y el pragmático, ¿está bien? A ver, vamos a intentar entender. Primero, cuando hablamos de sintáctico nos referimos exclusivamente a la manera o a la forma de organizar la expresión que contiene una norma jurídica. Miren, lo normal es así, ¿ya? O sea, lo normal es que nosotros entendamos así, que ante un supuesto de hecho le corresponde una consecuencia jurídica. Ese es, según el supuesto lógico jurídico, lo correcto, lo exacto.
¿Estamos? Ya, pero este plano sintáctico nos permite jugar, es decir, nos vamos a dar con la sorpresa de que cuando ya observamos las normas jurídicas contenidas en el derecho positivo, es decir, en el derecho escrito, no necesariamente se presenta así. A veces la norma empieza al revés. Primero nos dice la consecuencia jurídica, ¿no? Y luego nos señala el supuesto de hecho. ¿Está bien? Entonces a eso nos referimos con el plano sintáctico, que nos dice exclusivamente la manera o el modo en que éstas se van a organizar, que la expresión está organizada, ¿ya? El segundo nivel de análisis es el criterio semántico. Eso sí lo entendemos mejor por esta palabra, el significado de los vocablos. ¿Ya? ¿Eso qué significa? Que cuando tenemos una norma jurídica hay que ver el significado o el entendido de ese vocablo. Por ejemplo, al observar esto, automáticamente se nos viene, o bueno, se me viene más o menos a la cabecita, lo que contenía, ¿ya? El contenido de uno de los artículos de la Constitución anterior que teníamos, es decir, de la Constitución del 79, en donde nos decía así, en referencia a las garantías constitucionales, recuerden que estamos intentando ser lo más coloquiales posibles para que puedan entender. Recuerden que estamos intentando dirigirnos exclusivamente a las personas que recién nos abocamos o que recién nos formamos en el ámbito del derecho. Entonces, la Constitución del 79, nuestra anterior, nuestra predecesora, a la actual del 93, nos señalaba en uno de los artículos así, no más o menos lo citaba así, ¿ya? Decía así, la acción, ¿ya? U omisión por parte de una persona, etcétera, va a generar que se interponga la acción, por ejemplo, de habeas corpus, por ejemplo, vamos a poner así. ¿Está bien? Ya miren, si nosotros observamos bien, acá encontramos dos veces la palabra acción. Pero a pesar de que la encontramos dos veces, no significan lo mismo. Por ejemplo, esta de acá, o sea, la primera, hace referencia a la acción como conducta del hombre, es decir, al hacer, y en el caso del segundo, al no hacer. Pero en el caso de esta ya no, porque esta de acá nos hace referencia a la acción del habeas corpus como mecanismo o como garantía para poder proteger en este caso el derecho específico a la libertad individual. Entonces, miren, aun cuando sea la misma palabra, el significado de ese vocablo no es el mismo. Entonces, ese es el criterio semántico para poder observar la norma jurídica en el lenguaje. Y por último tenemos el criterio pragmático, ¿ya? En realidad este criterio, como lo señala el profesor Rubio Correa, viene a ser solamente la mixtura, la mezcolanza o la mezcla de ambos, es el resultado de los dos primeros, ¿ya? Y esta es la manera de entender a nivel vulgar que tiene el ser humano o el hombre, ¿está bien? O sea, en otras palabras, es la comprensión sencilla o la comprensión a primera impresión, como yo entiendo una determinada norma jurídica. Ahora, este criterio pragmático, por supuesto, también conlleva, ¿ya?, algunos puntos que hay que detallar. Por ejemplo, uno de ellos, muy notorio para poder ejemplificar mejor, es el tema del orden cultural, ¿ya? En el orden cultural, del nivel pragmático, de acuerdo a nuestros estratos sociales o a nuestro nivel de educación, el entendimiento que podamos tener de una misma norma jurídica no es la misma, ¿ya? Y esto lo podemos entender, por ejemplo, ¿no?, sin ir muy lejos, ¿no? En el concubinato, por ejemplo, hablamos de personas mayores que tienen que tener la capacidad y todo lo demás para hacerlo, pero sin embargo, si nosotros viajamos al interior del país, nos vamos a dar cuenta de que esta práctica en algunos de los casos se constituye incluso como delito, ¿no? Pero dentro de su ámbito cultural, de su manera de entender y de comprender, no es la misma. Entonces tenemos acá los tres niveles de análisis, exclusivamente la norma jurídica en relación con el lenguaje propiamente dicho, tal como es escrito, ¿no? Uno, entonces, el orden, que significa el criterio sintáctico. Dos, el criterio semántico, que significa el significado propiamente dicho, el contenido de los vocablos, ¿ya?, la manera de interpretar. Y el tercero, que viene a ser el nivel pragmático, la forma simple y común en que nosotros podemos entender una norma jurídica, ¿no? Entonces, es lo que podemos hablar en referencia a la norma jurídica comparada con el lenguaje, ¿ya? Y por último, hay un elemento que también no podemos dejar pasar, que viene a ser el tema de la norma jurídica y el respaldo que va a tener la misma por parte del Estado. ¿Está bien? Ahora, vamos a dar lectura a esto. Mira, hemos puesto, perdón, extracto, ¿ya? Dice así: el Estado garantiza el cumplimiento de una norma jurídica, ¿está bien?, en caso necesario, mediante el uso de alguna institución pública que la viabilice, ¿no?, o incluso de la propia fuerza del aparato estatal que se pueda tener. ¿Está bien? Ese es el respaldo. En otras palabras, la norma jurídica tiene un respaldo del Estado en la medida que el Estado va a garantizar que, entre comillas, se pueda cumplir la norma jurídica. Ahora, esto, en realidad, se puede dar prácticamente de dos maneras, muy comunes y muy sencillas, ¿no? De oficio, es decir, cuando los organismos públicos actúan por sí mismos, ¿está bien? O simplemente puede ser a pedido de parte,
que es cuando el interesado, la persona, lo solicita al Estado, bueno, en este caso que intervenga en su favor. ¿Está bien? O sea, a ver, vamos ubicando. Primero, toda norma jurídica tiene el respaldo del Estado que va a ser cumplida. ¿Está bien? Es decir, ¿cómo cumple el Estado? A través de sus instituciones públicas o a través de su propia fuerza. Ahora, ¿por qué lo cumple? Bueno, porque en realidad se puede dar de dos maneras, ¿ya? De oficio, cuando el organismo público o la entidad estatal así lo decide, así actúa, ¿ya? O puede ser a pedido de parte cuando algún interesado lo solicita, ¿no? Solicita al Estado que intervenga en su favor. ¿Está bien? Ahora, y aquí habría que tener en cuenta dos conceptos claros también. Miren, según la teoría general del derecho, ¿ya? En cuanto al rol que cumple el Estado, es decir, para darle respaldo a esa norma jurídica, nos surgen, o en todo caso nos sugieren dos conceptos. El concepto claro de lo que significa coacción, que debe ser conocido, o por lo menos ya escuchado bastante por nosotros, ¿no? Y el concepto de coerción. Normalmente, cuando se suele explicar o leer esto, a veces encontramos que primero nos explican al revés, es decir, primero normalmente está la coerción y luego la coacción. Pero creo, según mi modesto criterio, mi modesto entender, que es mejor entenderla así. A ver, razonemos. Miren, primero, la coacción viene a ser el empleo de la fuerza del Estado. ¿Está bien? El empleo de la fuerza, la materialización de la fuerza que tiene el Estado. En cambio, la coerción es esa presión o ese miedo subjetivo de la virtualidad de la fuerza del Estado pueda cumplir en las personas. Y entonces se entiende así. Se utiliza fuerza del Estado porque tiene que respaldarla normalmente sus organismos públicos, instituciones públicas. Si lo utiliza, si la materializa, es una coacción. Pero si no lo utiliza, el hecho, el temor subjetivo de tener la idea que puede materializarla o virtualizarla, ¿está bien? A eso se le llama coerción. Y entonces tenemos un elemento más que nos va a ayudar a distinguirlo. La coacción es el hecho real, dado, materializado, es el hecho objetivo. En cambio, la coerción viene a ser solamente la presión subjetiva, o la idea que pueda tener el sujeto de esa materialización del poder que tiene que tener el Estado, ¿no? Mediante sus instituciones públicas. ¿Por qué? Por lo que ya hemos mencionado. Recuerden que el Estado respalda para que una norma jurídica se pueda y se tenga o se deba cumplir. ¿Está bien? Entonces, veamos qué es lo que tenemos. A ver, miren. Primero hemos intentado hacer una pequeña reflexión en lo que concierne, ¿no? Exclusivamente al ámbito, como abogado, como la ciencia del derecho que nosotros pretendemos estar dentro de ella, ¿no? Una especie de reflexión, ¿no? Hemos hecho por acá la ciencia del derecho, ya saben que es una manera de regularla, las conductas del individuo dentro de la sociedad. El hombre del derecho, esa es su función, lo ejerce el abogado, significa el llamado, según el procesalista Carneluti, proviene de advocatios, ¿ya? Y no se olviden, ¿no? La función que hace el abogado se le llama abogacía. ¿Qué hace? Patrocinio y defensa, ¿está bien? Y de ahí sería, ¿no? Jurisconsulto, el letrado, jurista, que este es el orden que debe tener todo abogado, ¿no? Y el decálogo que ya habíamos detallado del señor Cotiol. Ahora, el siguiente punto para nosotros viene a ser la norma jurídica, ¿no? Como ya lo he mencionado por una cuestión de didáctica. La norma jurídica, ¿ya? Entonces, hemos seguido el carácter lógico jurídico para entenderla. ¿Y cómo la entendemos? La entendemos así, ¿no? Que ante una situación específica se requiere llegar a una consecuencia. Mike nos hace reflexionar un poquito y nos dice, ¿no? Lo siguiente en esta reflexión, es decir, ¿no? Entre un supuesto tiene que haber la verificación del supuesto y entre dada la consecuencia tiene que haber la verificación de la consecuencia, ¿está bien? Eso es lo que nos dice, ¿no? Y entonces nos dice, ¿no? El hecho de que una norma jurídica prescriba o nos ordene una consecuencia jurídica para un determinado supuesto no necesariamente significa ni que dicha norma entre en funcionamiento, ni que verificado el supuesto lo sea también la consecuencia. Y de ahí salen los dos conceptos que habíamos señalado, ¿no? Vigencia, o sea, la vigencia de la norma jurídica y cuando rige una norma jurídica, ¿no? Es vigente cuando está arreglada a derecho, cuando ha sido arreglada a derecho. Y rige específicamente cuando se cumple la realidad. Por eso lo hemos puesto así. La vigencia es solo un concepto con arreglo a derecho, en cambio el regir es que se tenga que materializar en la realidad, ¿no? Es lo que nos hace reflexionar más. Tres maneras de interpretar la norma jurídica a nivel sintáctico, a nivel semántico y a nivel pragmático. ¿Está bien? Y por último, hemos visto acá, ¿no? Toda norma jurídica tiene que tener respaldo del Estado, ¿no? Bien, ¿cómo lo hace? Bueno, a través de sus instituciones públicas o a través de la fuerza que pueda aplicar, ¿no? A ver, ya, y esto puede ser de oficio, ¿está bien? Por la propia institución, o en todo caso a pedido aparte cuando así lo solicita el Estado, ¿no? Y nos da origen a dos pequeños conceptitos que nos amplía un poquito la teoría general del derecho, ¿no? La coacción y la coerción, ¿no? La coacción, el empleo de la fuerza que tiene el Estado, y la coerción, la presión subjetiva
de la materialización o no, de la virtualidad que se utiliza en la fuerza del Estado para el cumplimiento de las personas. Entonces tenemos, la coacción es un hecho, acá está, esto es lo que nos interesa, es un hecho objetivo, es un hecho material, mientras que la coerción viene a ser una presión simplemente subjetiva. Entonces, eso viene a ser para nosotros, a nuestro entender, porque estamos, bueno, según la planificación que hemos desarrollado, ¿no? A nuestro entender, la primera o el primer paso, el primer punto que tenemos que tener en claro, que tenemos que tener en cuenta para lograr nuestro objetivo, que es empezar a crecer y avanzar y imbuirnos, ¿no? En el mundo del derecho, ¿no? Espero al menos por ahora que nosotros hayamos podido comprender, que lo hayamos hecho legible. Ahorita ya a continuación vamos a pasar a las preguntas y todo lo demás, pero por ahora al menos queremos que esa teoría, aunque estos conceptos necesarios estén muy bien interiorizados en ustedes, ¿ya? Entonces, bueno, así terminamos nuestra primera clase, o en todo caso nuestra primera sesión modelo en aras de querer aprender, ¿ya? Y ya pues le damos la más cordial bienvenida. Nosotros somos Lawyer Ray, somos un grupo exclusivamente académico y sentimos en realidad esto, ¿no? Pasión por el derecho y no somos meramente espectadores, sino que lo que queremos es esto, materializarlo, ¿no? Y en la medida que nosotros podamos, vamos a intentar difundir, o vamos a intentar de que esto no solamente quede en nosotros, sino compartir por una simple y sencilla razón. Creemos firmemente que nadie es dueño de la cultura, así que Lawyer Ray, seguidores, hasta la próxima.